Buen día para todos, bienvenidos a otro de nuestros módulos del curso virtual de calidad analítica en el laboratorio clínico de ACG. El día de hoy vamos a revisar nuestro módulo 4, ensayos de aptitud y error total. Para comenzar debemos comprender qué son los programas de ensayos de aptitud. Recordemos que la ISO 17043, que es la norma que acredita a los productores de ensayos de aptitud, nos indica que estos ensayos son la evaluación del desempeño de los participantes con respecto a criterios previamente establecidos, mediante una comparación interlaboratorios. Entonces, cuando hablamos de ensayos de aptitud, hablamos de controles ciegos. A diferencia de pronto cuando nosotros hacemos comparaciones de laboratorios, pues que ya eso se hace con controles que están previamente valorados. En este caso, en los programas de ensayo de aptitud, siempre vamos a tener en cuenta que es una muestra ciega, es decir, que no conocemos su concentración. Entonces, Laura Shem también nos indica que los programas de ensayo de aptitud comprenden todo lo que tiene que ver con la organización, realización y evaluación de ensayos del mismo material, o pues de materiales de ensayo similares por dos o más laboratorios, de acuerdo con unas condiciones predeterminadas. Estas comparaciones por lo general se realizan en todos los niveles científicos, pero pues siempre va a tener que variar pues, los objetivos, los protocolos y los participantes, dependiendo del objetivo que se quiera alcanzar. Hablando de objetivo, ¿cuál sería nuestro impacto realmente al tener o al participar en este tipo de pruebas de ensayos de aptitud? Lo primero que debemos reconocer nosotros pues es que el impacto clínico que se genera cuando nosotros hacemos una participación con una muestra ciega, ya que como sabemos es una muestra como si fuera de un paciente, ¿cierto? Entonces, al participar pues lo que hacemos es garantizar la confiabilidad de esos resultados. Y adicionalmente, por otro lado, tenemos ya lo que tiene que ver con el monitoreo de la exactitud del resultado, ¿cierto? Verificar de pronto si tenemos errores sistemáticos en el proceso de medición, ya sea a largo o a corto plazo, y esto pues nos va a permitir tipificar los tipos de errores que tengan nuestros métodos o nuestros procesos. Entonces, cuando ustedes participen en una prueba de aptitud, siempre van a haber unas metas que se deben alcanzar. La primera meta es la estandarización de los procesos. ¿Por qué hablamos de estandarización de los procesos? Porque muchas veces sucede que en las organizaciones las pruebas de aptitud son procesadas por una misma persona porque se quiere mantener como la estandarización del buen desempeño. Sin embargo, no tenemos en cuenta que todos en el laboratorio liberamos resultados. Turno de la mañana, turno de la tarde, turno de la noche, fines de semana, domingos, etc. Entonces, pues la idea siempre es que esa meta sea la estandarización de los procesos. ¿Cómo estandarizamos el proceso? Pues digamos que creando principalmente protocolos para su procesamiento en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de la alícuota, los tiempos, la parte del mezclado o inversiones, cómo se reconstituye, con qué tipo de agua, y eso lo que va a permitir es que todos los bacteriólogos lo realicen de la misma manera y pues se estandarice todo el proceso de medición. Esto claramente se va a ver reflejado en los resultados de los informes que ustedes les lleguen. La segunda meta de nuestra participación en pruebas de aptitud tiene que ver con la efectividad del programa de aseguramiento de calidad. Recordemos que por normatividad y por nuestra resolución de habilitación es obligatorio cumplimiento que nosotros tengamos o participemos en una de estas pruebas de aptitud. ¿Qué más generamos o qué otra meta tenemos? La minimización de fallas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros participamos en una prueba de aptitud vamos a tener mayor prevención porque vamos a poder evidenciar el comportamiento y el desempeño de nuestras pruebas a largo plazo, y menos corrección porque a medida que nosotros vayamos estableciendo esas acciones de tipo preventivo, lo que estamos logrando es no actuar sobre el error, sino prevenirlos. Y con todas estas metas que estamos viendo acá, pues finalmente lo que vamos a lograr es la validez de nuestros resultados, que es lo que generalmente nosotros queremos darle al paciente, ¿no? Que sean nuestros resultados totalmente válidos. Cuando hablamos de pruebas de aptitud, los programas deben cumplir dos requisitos importantes, los requisitos técnicos y los requisitos funcionales. Cuando hablamos de los requisitos técnicos nos referimos a todo lo que el proveedor nos debe garantizar para pues
evidenciar que realmente nuestras pruebas o en lo que nosotros estamos participando tienen la suficiencia para podernos demostrar el desempeño en el laboratorio. Y cuando hablamos de requisitos funcionales es lo que el proveedor nos debe suministrar a nosotros con respecto a nuestra percepción como clientes. Entonces profundicemos un poquito en los requisitos técnicos. Recordemos que las pruebas de aptitud deben contar con filtros estadísticos. ¿A qué nos referimos con esto? A que no todos los laboratorios tienen la misma calidad a la hora de hacer el procesamiento de sus pruebas, de sus datos y de los reportes. Entonces, los proveedores deben aplicar filtros estadísticos que permitan excluir aquellos laboratorios que no tienen un desempeño representativo con respecto a los demás laboratorios. Asimismo, se debe garantizar la trazabilidad con respecto a las muestras que se van a testear. Esto se refiere mucho a lo que tiene que ver con la concentración y la matriz de las muestras, es decir, que la muestra ciega que nos envían a nosotros sea totalmente trazable, tenga una cadena de trazabilidad con respecto pues a un patrón establecido. Por ejemplo, si nos mandan pues, no sé, estamos participando en química, por ejemplo, la glucosa, entonces pues esa muestra debe ser trazable a un material de referencia certificado de glucosa, por ejemplo. Esto ustedes lo van a poder encontrar en la página de la JCTLM, que es donde están todos la información y la base de datos de lo que son los materiales de referencia certificados del laboratorio clínico. Adicionalmente, deben contar con especificidad metrológica. Como ustedes saben, la mayoría de pruebas de aptitud nos hacen comparación, por ejemplo, por el método o por el equipo. Casi siempre son esas especificidades metrológicas las que manejan. Asimismo, nos hacen evaluación en diferentes niveles. Es muy importante no siempre evaluar solo un nivel de la prueba, el nivel normal. Es de vital importancia evaluar tanto los niveles bajos como los niveles altos de las pruebas para evidenciar que en todas las concentraciones nosotros como laboratorio tenemos un buen desempeño o de pronto en alguna de las concentraciones estamos teniendo un desempeño inadecuado y pues esto se pueda mejorar. Asimismo, las estimaciones acumulativas son de importancia, puesto que estas nos permiten evaluarnos a largo plazo en nuestro desempeño. Una cosa son las estimaciones del día, ¿cierto?, cuando nosotros hacemos el envío, y otra cosa son las acumulativas que nos hacen una especie de promedio para que podamos evaluarnos a largo plazo. Por ende, pues ahí evaluaríamos todo lo que tiene que ver con la exactitud y el error sistemático a largo plazo. Asimismo, es importante tener en cuenta el número de participantes contra quienes nos están comparando. Recordemos que a mayor cantidad de participantes, pues mayor exactitud tiene la medición, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque nos están comparando con un n significativo. Y lo que se refiere a la estratificación, que es lo que decíamos un poco con respecto a la especificidad metrológica, si nos estratifican por método o por equipo o por todos los métodos. Con respecto a los requisitos funcionales, hablamos en lo que tiene que ver con la oportunidad, es decir, cada cuánto nos están enviando el informe. Si yo participo quincenal, pues lo mínimo sería que a los 3 o 4 días por tarde nos estuviera llegando el reporte, ¿verdad? Y no que de pronto yo participo quincenal y a la siguiente quincena aún no me ha llegado el reporte de la quincena anterior. Esto es muy importante que ustedes lo evalúen con sus proveedores porque pues a partir del informe es que vamos a establecer todo lo que tienen que ver con las acciones de tipo preventivo o correctivo. Ellos también deben garantizar lo que tiene que ver con la confidencialidad. Recordemos que por requisitos de la 17043, todos los participantes deben tener su confidencialidad, ya sea bajo códigos o que el nombre, por ejemplo, del participante no sea visible. Posteriormente, los informes estadísticos deben ser entregados, ya dijimos, con una oportunidad, pero lo que más nos interesa acá es que tengamos tal vez una asesoría de soporte para la comprensión de estos informes estadísticos. Muchas veces nos entregan los informes y no tenemos claro
qué es lo que indica cada estadístico que se muestra ahí, cada gráfica. Entonces esa asesoría de soporte lo que hace es que nos brinda pues la capacitación para que podamos nosotros como usuarios entender esos reportes. La frecuencia de evaluación es bastante importante y es algo que se debe tener en cuenta en la planificación del control de calidad. Entre mayor periodicidad tengamos nosotros de la evaluación y del reporte, pues más oportunamente podremos establecer acciones. Distinto a que si yo participo en una prueba de aptitud 2 veces al año o una vez al año, pues realmente ahí las acciones que yo realice no tendrán el mismo impacto como si lo tiene una prueba en la que yo participe de manera quincenal. ¿Listo? Y aquí pues hablamos de la cadena de calidad, que es la acreditación, con la norma 17043. Entonces contextualicemos un poco de esta norma 17043. Como dijimos anteriormente, evaluación de la conformidad, requisitos generales para los ensayos de aptitud. ¿Qué contiene esta norma? Como todas las normas ISO, en su primer numeral el objetivo del campo de aplicación, las referencias normativas, todo lo que tiene que ver con términos y definiciones, y dentro de su estructura tiene unos requisitos técnicos y unos requisitos de gestión específicamente. ¿Qué nos interesa saber de esta norma? Que dentro de sus definiciones nos desglosa lo que tiene que ver con ensayos de aptitud y comparación interlaboratorios, que lo veíamos un poco al principio. Recordemos que comparaciones interlaboratorios es todo el proceso de organización, realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems similares por 2 o más laboratorios de acuerdo a condiciones predeterminadas. Un poco más centrados a la realidad es todo lo que tiene que ver con el proceso en el que se establece una muestra, ¿cierto? O muestras parecidas, y estas muestras son procesadas por 2 o más laboratorios con unas condiciones establecidas. ¿Qué pasa con los ensayos de aptitud? Es ya lo que tiene que ver con la evaluación de estas comparaciones interlaboratorios. Evaluación del desempeño de los participantes con respecto a criterios previamente establecidos mediante comparaciones interlaboratorios. Entonces, estos criterios que hablamos aquí previamente establecidos son los referentes a los requisitos técnicos que veíamos en la diapositiva anterior. ¿Qué debemos tener en cuenta de acuerdo a la norma 17043? Que estos proveedores de ensayos de aptitud deben tener procedimientos para evaluar valores excluidos, que ya los nombramos, como los filtros estadísticos, la exactitud e incertidumbre de medida o requerida, el número de los participantes, tener establecido un número mínimo de participantes para poder realizar la comparación. Muy importante tener en cuenta las cifras significativas que se le van a aceptar al participante, o sea, nosotros como laboratorio. Recordemos que el uso de cifras significativas adicionales o de quitar cifras significativas puede llegar a afectar la comparación. Entonces eso se debe tener casi que estandarizado. Y debe haber procedimientos para identificar valores atípicos y para establecer la desviación estándar de la prueba de aptitud. ¿Cuáles son las estadísticas entonces más utilizadas por la 17043? Tenemos la principal, que es el sesgo, que ya todos conocemos. El sesgo, la 17043 nos indica que se puede dar ya sea en unidades o en porcentaje. En unidades, recordemos que simplemente es mi resultado menos el valor asignado. Pero que si yo lo quiero llevar a porcentaje, entonces tengo que aplicar la fórmula del sesgo, que es mi resultado menos el valor asignado sobre el valor asignado por 100. Es la misma fórmula de sesgo que ya hemos venido conociendo a lo largo de nuestro curso. Adicionalmente, tenemos el índice de desviación estándar o el valor Z, que ya de pronto hemos visto que es el Z-score, no sé si lo recuerden. La fórmula del Z-score, mi resultado menos el valor asignado sobre la desviación estándar para la prueba de aptitud. Entonces aquí debemos tener muy claro que esta desviación estándar no es mi desviación estándar, es la desviación estándar de la prueba de aptitud. Es un poco lo que cambia en este contexto. Adicional a eso, la 17043 nos habla de lo que es la incertidumbre. Probablemente ustedes en sus informes de sus pruebas de aptitud han podido revisar que se representa con una U. Esa U hace referencia al término de incertidumbre.
¿Qué es esto de la incertidumbre? Pues la teoría nos dice que es un parámetro que se asocia al resultado de medida y que lo que va a hacer es caracterizarnos la dispersión de los valores que pueden atribuirse a ese mensurando, ¿sí? Entonces, pues si nos vamos de pronto un poquito a un término más del común, hablamos es como de esa duda que se tiene de cualquier medición. Dentro de ese intervalo va a estar nuestro valor verdadero. Entonces, la incertidumbre es una información numérica que lo que va a hacer es complementar el resultado de medida, indicando cuál es esa cantidad de duda que tiene el resultado. Entonces, a mayor incertidumbre, mayor duda del resultado. La idea es que nosotros siempre tengamos una incertidumbre muy baja. Entonces, lo que decíamos ahorita es que en el intervalo de la incertidumbre siempre se va a encontrar el valor verdadero. Entonces, este es un ejemplo de una prueba de aptitud en la que se reporta la incertidumbre de la media. Entonces, en este caso, pues está bastante baja, 0,01, 0,01 y 0,00. Entonces, a lo que nos referimos es que cuál es la duda de la cuantificación de ese valor asignado. ¿Listo? Entonces, pues cuando hablamos de la expresión de la incertidumbre, siempre hay como dos números o dos maneras de cuantificarla. Uno es el ancho de este margen que se llama intervalo, ¿cierto? Porque decimos que la incertidumbre es más o menos 0,01. Es decir, va a haber un intervalo hacia abajo y hacia arriba y dentro de este intervalo va a estar el valor verdadero. Y el otro es el nivel de confianza, el cual establece qué tan seguros estamos de ese valor verdadero dentro de ese margen, que es a lo que hablábamos un poquito anteriormente. ¿Por qué se cuantifica la incertidumbre? Porque dentro de la participación vamos a encontrar distintas fuentes que podrían llegar a afectar el resultado final. Entonces, por eso es tan importante cuantificar o estimar esa incertidumbre de nuestra prueba de aptitud. Una de esas fuentes es el número de los participantes, la calidad metrológica, como lo hablábamos. Si de pronto hay un laboratorio que esté participando pero que no tiene establecido su programa de mantenimientos preventivos o no realiza de pronto aseguramiento metrológico con respecto, por ejemplo, a la calibración o calificación de sus equipos, pues va a afectar, ¿cierto?, el desempeño y puede llegar a generar incertidumbre en esa medición. Lo que hablábamos al inicio, la estandarización en la fase preanalítica, los filtros, de pronto sí se usan factores de conversión para lograr llegar a las unidades de medida bajo las cuales nos van a evaluar, la misma calidad de la muestra que nos envía el proveedor, todo esto va a influir en la evaluación externa y pues nos va a generar fuentes de incertidumbre. Entonces, el impacto de la incertidumbre es bastante grande porque pues, nos permite conocer cuál es ese intervalo en donde se encuentra la media de comparación. Adicional, pues nos va a permitir evaluar la objetividad o con objetividad la veracidad de medida de esa media que nosotros nos están indicando que es el consenso de la evaluación. Es decir, a mayor incertidumbre, menor veracidad de esa media. Adicional, vamos a saber que si mi resultado se encuentra en ese intervalo de la incertidumbre, pues vamos a tener claro que nuestro sesgo es 0. Y siempre se deben considerar todas esas fuentes de incertidumbre en la estimación de la media, porque pues eso es lo que nos va a permitir conocer realmente cuál fue la veracidad de esa medición. Y pues esas son herramientas que se tienen actualmente para ese análisis y es en lo cual nosotros debemos fortalecerlo bastante. Por otro lado, entonces, la 17043 nos indica sobre el análisis y evaluación de los resultados de los programas de ensayo de aptitud. Simplemente da unos requisitos establecidos en los que nos dice que lo primero que se debe asegurar es que los datos se registren y analicen con métodos estadísticos apropiados. Ellos, los productores de ensayos de aptitud, deben garantizar que aplican una estadística robusta en la que se tienen en cuenta todos los parámetros indicados en la 17043 para la evaluación final. Adicional, pues ellos deben validar todos los procedimientos y datos que estén aplicando, deben tener sus copias de seguridad o backups de la información y se debe minimizar la influencia de esos valores atípicos mediante la aplicación de los filtros estadísticos y establecer los procedimientos de los resultados inadecuados para estadística, que es a lo que se refiere cuando de pronto no dan las fórmulas o las matrices de Excel o de los programas estadísticos que ellos apliquen.
¿Esto con qué fin? Pues con el fin de dar al cliente, que en ese caso seríamos nosotros como laboratorio, una información verídica de lo que se está evaluando en el momento. Entonces ahora veamos cómo interpretaríamos algunas pruebas de aptitud. En el mercado se encuentran bastantes pruebas de aptitud. Aquí tenemos algunas de ellas: RICAS, P, QualityCall, CAP, Prevecal. Bueno, a nivel internacional hay bastante oferta de este tipo de pruebas de aptitud, y el laboratorio debe elegir pues la que más se acerque a sus necesidades, ya sea por el tipo de ensayo o porque la queremos contratar porque está acreditada, porque pues no todas actualmente se encuentran acreditadas, etc. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo de un informe de pruebas de aptitud. En este caso, pues lo que nosotros vamos a encontrar es que en la parte superior del informe vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el analito que nos están evaluando, la parte de datos estadísticos, la parte de datos de nuestros resultados, las metas, y al lado derecho vamos a encontrar lo que tiene que ver con las gráficas. ¿Qué es importante acá? Que siempre nosotros debemos buscar cómo nos están comparando. En este caso nos están comparando por todos los métodos, por mi método y por mi equipo. Adicionalmente, en estos datos estadísticos debemos buscar cuál fue el N de participantes, ¿cierto? Como ustedes ven acá, y aquí aplica lo que hablábamos de la estratificación, claramente los laboratorios pues van a ir disminuyendo a medida que se aumenta esa especificidad metrológica de la comparación. También se va a encontrar lo que es la media que obtuvo cada una de las comparaciones, el coeficiente de variación, la incertidumbre, el SDPA, que significa desviación estándar para la evaluación del desempeño, establecida para esta prueba de aptitud, y los laboratorios que se excluyeron ya con esos filtros estadísticos aplicados previamente. Posteriormente, lo que debemos buscar es cuál fue nuestro resultado, es decir, lo que nosotros reportamos, y cuál fue la medida de comparación. En este caso, si nos vamos al código de colores, nos están comparando por nuestro equipo. Adicionalmente, vamos a tener los estadísticos de comparación. Miren que acá se emplea el SDI, índice de desviación estándar, el Target Score, TS, y el porcentaje de desvío o porcentaje de sesgo. Adicionalmente tenemos las estimaciones acumulativas, que son los RM, Round Media del SDI, Round Media del Target Score y Round Media del porcentaje de sesgo. Entonces aquí es donde vamos a poder ver cuál fue nuestro desempeño con respecto a la media de comparación. Adicionalmente, en la parte posterior tenemos lo que tiene que ver con las metas de calidad. En este caso hay metas de calidad derivadas de variabilidad biológica y metas de calidad derivadas del RICAS en este caso. Adicionalmente tenemos el histograma. El histograma es un histograma de frecuencias en el que en el eje horizontal nos indican las concentraciones evaluadas o la concentración evaluada, y en el eje vertical el número de laboratorios que respondieron o que indicaron cuál era cada una de esas concentraciones. Si vemos en este caso, se forman pequeñas campanas de Gauss, que lo que significa es lo relacionado con la distribución de esas frecuencias. Y el triángulo negro, que es cuál fue nuestro desempeño. Finalizando, se encuentra una zona de texto en la cual hacen referencia a la comparación del resto de metodologías que participaron en esta prueba, y lo que indican es a modo informativo cuál fue el N, cuál fue la media, cuál fue el coeficiente y cuál fue la incertidumbre. Finaliza con las dos gráficas, una gráfica de porcentaje de desvío y una gráfica de porcentaje de desvío por concentración. Entonces revisemos un poquito más detalladamente estas secciones. Decíamos que en la sección de texto íbamos a encontrar lo que tenía que ver con nuestro resultado y con las estadísticas aplicadas. Siempre es importante recordar que el porcentaje de sesgo o porcentaje de desvío lo debemos comparar contra los límites aceptables de variabilidad biológica y contra los límites aceptables de RICAS. ¿Qué pasa con estos estadísticos? Como dijimos, hay tres estadísticos: SDI, Target Score y porcentaje de desvío.
El SDI, como sabemos, índice de desviación estándar, las unidades son desviaciones estándar. El Target Score, por su parte, es un puntaje que es asignado al laboratorio y el porcentaje de desvío, pues, en porcentaje de sesgo. Esto nos va a permitir evaluar la exactitud de la muestra actual, mientras que para evaluar el desempeño acumulado histórico usamos los RMs que indicábamos, que son las estimaciones acumulativas de un promedio de 10 resultados hacia atrás. Entonces, para nosotros saber con respecto al cumplimiento, lo primero que debemos revisar es que ese porcentaje de desvío o porcentaje de sesgo no exceda los límites de variabilidad biológica, porque en este caso estaríamos reportando resultados con errores clínicamente significativos. Es decir, que si nosotros cumplimos con el porcentaje de desvío, tenemos asegurada la relevancia clínica de nuestras pruebas, es decir, que nuestros resultados están yendo al paciente y el médico está tomando decisiones frente a su tratamiento con respecto pues, a un resultado veraz. Mientras que si nuestro porcentaje de desvío incumple los límites aceptables por RICAS, quiere decir que el rendimiento técnico del laboratorio no es el adecuado. ¿Por qué? Porque estas metas derivadas de RICAS fueron establecidas pues, por el histórico de los participantes, por estudios que se hicieron previamente y se establecieron unos límites y unos criterios base que son tomados como meta de calidad. Centrándonos un poco más en el histograma, es importante ver que siempre van a estar también presentes los códigos de colores. ¿Por qué? Porque ahí vamos a evaluar cómo nos están comparando, por todos los métodos, por mi método o por mi equipo. Nuestro resultado del triángulo, en teoría, debería encontrarse en la mitad de la campana de Gauss, ¿verdad? Para evidenciar que quedamos prácticamente en la media de comparación, como es en este caso. Puede suceder que se nos presenten histogramas de este tipo, en el que tenemos dos campanas de Gauss y en el que efectivamente no nos comparen por nuestro equipo, sino únicamente por nuestro método y por todos los métodos. Si vemos en nuestro método se forma una pequeña campana y pues nuestro laboratorio se encuentra en ella. Sin embargo, hay que revisar cuál fue la media de comparación, dado que se formaron dos campanas distintas de comparación. Es decir, no hubo un consenso como tal en todos los laboratorios que participaron frente a esa muestra. Esta es la sección de texto que les hablaba, que se encuentra al final. Como dijimos, esta sección lo que nos dice es los distintos métodos que participaron, el N, es decir, cuántos laboratorios tienen ese método, cuántos reportaron con un coeficiente de variación en porcentaje pues relativo hacia su desempeño y su incertidumbre. Entonces esto lo usan más que todo para revisar pues a modo informativo cómo están los distintos métodos, o de pronto cuando algún laboratorio quiere hacer un cambio de método puede consultar esta sección y pues evaluar cómo ha sido el desempeño de ese método en este tipo de pruebas. Ya centrándonos un poco en las gráficas del lado derecho del informe, la primera gráfica que se nos presenta es la gráfica de Levy-Jennings. Recordemos que en esta gráfica, en el 0, pues va a estar un SDI, el CDI de 0, y hacia arriba más 1, más 2 y más 3 desviaciones, y hacia abajo menos 1, menos 2 y menos 3 desviaciones. Recordemos que lo que se grafica en este esquema es el índice de desviación estándar, es decir, a cuántas desviaciones estándar del resultado de comparación quedó el laboratorio. Entre más cerca al 0 quiere decir que es más cercano al valor de comparación. En la parte superior van a estar todas las medidas de comparación que se han venido reportando a lo largo de la participación. Y en la parte inferior se encuentra el número de la muestra, o si en dado caso el laboratorio no pudo reportar ese resultado o tuvo que generar algún tipo de correcciones. La idea de esta gráfica es que nos encontremos pues en una desviación estándar, que sería excelente, máximo hasta 2, ya en 3 desviaciones pues es un desempeño inaceptable.
Recordemos que el SDI en este caso se calcula mediante mi resultado menos la media de comparación sobre el SDPA del grupo de comparación. Y el RM, SDI, es el promedio de los 10 últimos SDI en los que hemos reportado. Entonces, como indicábamos, la idea es que excelente si estamos en más o menos un SDI o aceptable hasta 2. La siguiente gráfica es la gráfica del Target Score. Esta gráfica lo que permite al usuario es evaluar su desempeño en términos de puntaje de una manera fácilmente visible. ¿Por qué? Porque la gráfica tiene una escala en la cual nos indica que de 101 a 120 tiene un desempeño excelente, de 71 a 100 tiene un desempeño bueno, de 51 a 70 desempeño aceptable, 41 a 50 necesita mejorar y de 0 a 40 es un desempeño inaceptable. Entonces, la idea de esta gráfica es que todos los puntos del laboratorio se encuentren sobre la parte superior para indicar que tuvieron un target score de 120 o más, lo cual indica que es excelente. Es importante tener en cuenta que no solo estar en excelente es un desempeño adecuado, también se considera adecuado si estamos en bueno o en aceptable. Ya más abajo nos indica que debemos establecer acciones de tipo correctivo. Sin embargo, si nuestro desempeño empieza a notar que se disminuye con respecto a los anteriores, pues hay que también establecer acciones de tipo preventivo. Recordemos que el Target Score está basado en la meta de calidad de RICAS o el TDPA. TDPA que significa desviación objetivo para la evaluación del desempeño. Es la misma meta con las que indicamos que nos tenemos que comparar con base en el porcentaje de sesgo. La siguiente gráfica es la gráfica de desvío por concentración. Es la gráfica de porcentaje de desvío. En la gráfica de porcentaje de desvío se va a indicar cuál fue el porcentaje de desvío actual, pero adicional es una de las gráficas que nos evidencia lo que tiene que ver con los RMs, el RM porcentaje de desvío. Es decir, no solo nos da el punto actual, sino también nos indica el acumulado mediante una culebra de color blanco. En este caso, lo que nosotros debemos evidenciar acá es que nuestro porcentaje de desvío no exceda los límites de calidad o los límites de desempeño aceptables. Puede moverse en todo lo blanco, sin embargo, lo ideal es que esté con un desempeño aleatorizado alrededor del 0. Es decir, que no tenga sesgos ni positivos ni negativos, sino que los datos se muevan alrededor del 0 para evidenciar que el desempeño es adecuado. Cuando nosotros graficamos el porcentaje de desvío, recordemos que la fórmula es su resultado menos la media de comparación sobre la media de comparación por 100. Es importante tener en cuenta que no solo se va a evaluar si el porcentaje de sesgo cumple con los límites aceptables, sino también se puede evaluar el error relativo con respecto a mi acumulado. Es decir, que el envío de hoy, cuánto estuvo sesgado con respecto al acumulado. Porque la idea también es que pues esos envíos estén, digamos que no muy lejanos a lo que es los envíos acumulados. Entonces en este caso uno puede evidenciar cuáles fueron los sesgos o el error relativo de la muestra, de la última muestra con respecto al acumulado. Siempre recordando la importancia de comparar el sesgo, tanto a nivel de variabilidad biológica para garantizar la relevancia clínica de los resultados, como a nivel de los límites de desempeño de RICAS para garantizar el rendimiento técnico de las pruebas. Posteriormente se tiene la gráfica de porcentaje de desvío por concentración. Esta gráfica lo que permite evaluar son sesgos a nivel de concentración asociados a las distintas concentraciones que se manejan en la prueba. Lo que se tiene que evidenciar en esta gráfica es que en el eje horizontal van a estar relacionadas las distintas concentraciones bajo las cuales se ha evaluado esa prueba y en el eje vertical va a estar el porcentaje de sesgo. En este caso, la idea es que
tanto a concentraciones bajas como medias como altas, los datos se encuentren con una dispersión alrededor del cero, es decir, que no se nos presenten sesgos relacionados a la concentración. El cuadro negro que se observa es el cuadro de la muestra actual y los círculos grises son las muestras previas que han sido enviadas. Entonces, en este caso, lo que permite esta gráfica es tipificar el tipo de error sistemático. Muy probablemente se pueden llegar a presentar errores sistemáticos de tipo constante cuando todos los datos se encuentran por encima o por debajo del cero, es decir, se presentan sesgos, o puede presentarse que a mayor concentración se presente una mayor variación, lo que sería un error sistemático de tipo proporcional. Entonces, la importancia de esta gráfica es que a una simple vista nos permite evidenciar si nuestra prueba está presentando problemas de sesgos asociados a concentración. La última parte del informe que hemos revisado es la parte de los resúmenes que envían con respecto al desempeño de todos los analitos. En este caso se habla de que tenemos todos los estadísticos evaluados y todos los analitos en los que se participó, y lo que permite evidenciar pues es que si hay algún desempeño inadecuado se va a generar una alarma de desempeño y pues va a ser como el resumen de lo que se vio en cada uno de los informes. Otros programas de aptitud se centran más en lo que se llama el Z-Score. Entonces, ya sabemos que el Z-Score es el mismo SDI, solo que pues muchos interlaboratorios lo llaman de distintas maneras, pero es exactamente la misma fórmula y el mismo criterio de aceptabilidad. Si vemos en este ejemplo, el Z-Score está más o menos 1, que es lo ideal, y hasta 2, que es el criterio de aceptabilidad. Otros programas lo que nos indican específicamente se basan en histogramas y en los datos estadísticos mediante, por ejemplo, límites de aceptabilidad. Indican que si nuestro resultado se encuentra dentro de este límite de aceptabilidad, el desempeño es aceptable. Ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver con error total. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta cuando hablamos de error total? Que ya en nuestros módulos anteriores hemos revisado lo relacionado al error aleatorio, a la medición de la precisión y a lo que tiene que ver ahorita, lo que acabamos de ver con la parte de la veracidad, ¿verdad? Entonces, revisando lo que tiene que ver con el error total, recordemos que nosotros dentro del desempeño de nuestro laboratorio, cuando corremos un control y lo procesamos varias veces, vamos a lograr una media y que lo que variemos en esa media va a ser el error aleatorio. Mientras que si teníamos un valor verdadero, esa diferencia con respecto al valor verdadero es el error sistemático. Por eso debemos tener en cuenta las dos mediciones. Cuando hablamos de la estimación del error, como hablábamos previamente, el error aleatorio ya sabemos que lo medimos estadísticamente con el porcentaje del coeficiente de variación y que lo vamos a obtener de nuestro control de calidad interno, de esa serie de mediciones que realizamos día a día y que nos va a permitir monitorear la precisión de las pruebas. Adicionalmente debemos tener el error sistemático, que lo derivamos del porcentaje de sesgo. Y este lo podremos obtener de distintas fuentes, tales como las pruebas de aptitud, si no tenemos prueba de aptitud del peer group, incluso de la validación de las metodologías analíticas. Cuando nosotros ya tenemos toda esta información, vamos a poder hacer la estimación del error total. Entonces, hablamos que el error total es la suma del error aleatorio y del error sistemático. Siempre teniendo claro que en mi laboratorio voy a tener un valor medio, voy a tener una dispersión de mis datos, que va a ser la desviación estándar, o si hablamos de porcentaje, hablamos de coeficiente de variación, pero que va a haber un valor verdadero, y eso que yo varío se va a convertir en el sesgo. Siempre y cuando pues estemos nosotros dentro de los límites de tolerancia o dentro de nuestras metas o especificaciones de calidad. Es necesario tener en cuenta unos factores de confiabilidad para el cálculo del error total.
Usamos 1.65 para el 95% de confianza en el ensayo de una cola. Es decir, esto es una constante que se va a aplicar específicamente a la fórmula del error total. Sin embargo, se pueden usar constantes, por ejemplo, de 2, pero cuando se necesita el 95% de confianza en un ensayo de 2 colas, asumiendo que el sesgo es 0. Sin embargo, para nuestro cálculo del error total siempre vamos a emplear la constante del 1.65. Entonces, nuestro cálculo del error total es 1.65 por el coeficiente de variación más el sesgo. 1.65 por el coeficiente de variación más el sesgo. Una vez nosotros tenemos calculado el error total, es importante revisar indicadores de competencia técnica que nos van a permitir en el laboratorio evaluar el desempeño en términos de precisión, en términos de exactitud o de veracidad. Entonces, revisemos los indicadores. Los indicadores de competencia técnica son 3 específicamente. El primero de ellos es el indicador de coeficiente de variación relativo. Siempre recordemos que para medir debemos comparar. Entonces, nosotros comparamos calidad observada versus calidad esperada. Calidad observada somos nosotros, nuestro desempeño de laboratorio, y calidad esperada, como ustedes ya saben, es la meta de calidad asociada, ya sea variabilidad biológica, CLIA, TDPA de RICAS, Royal College, etc. Siempre debemos tener una calidad esperada, es decir, una meta. Entonces, para estimar el coeficiente de variación relativo, coeficiente de variación observado de mi mes sobre el coeficiente de variación meta. Si numerador igual a denominador, eso me da 1. Por ende, la meta de calidad debe ser menor o igual a 1. En este caso, lo que vamos a revisar es la imprecisión del método, en términos de error aleatorio. Siempre recordemos, la meta de este indicador es menor o igual a 1. Si nosotros excedemos el 1, quiere decir que estamos sobrepasando la meta de calidad y por ende estamos incumpliendo. El segundo indicador es el indicador de sesgo relativo. Cuando hablamos de sesgo relativo, hablamos que tenemos nuestro sesgo promedio observado sobre el sesgo meta. ¿De dónde saco yo este sesgo promedio observado? Ya sabemos, de nuestra prueba de aptitud, de pronto si no tenemos prueba de aptitud, el del peer group o del donde nosotros podamos sacar la estimación del sesgo. Ese sesgo lo vamos a dividir en el sesgo meta y eso nos debe dar menor o igual a 1. Lo que hacemos nosotros cuando estamos esta evaluación pues es la estimación de la veracidad. ¿Listo? Calidad observada versus calidad esperada. El tercer y último indicador es el índice de error total. El índice de error total lo vamos a calcular a partir del error total observado sobre el error total meta. ¿Qué vamos a evaluar acá? La exactitud o la confiabilidad de nuestros datos. Entonces, nuestra meta al igual es menor o igual a 1. Este error total, ¿de dónde nos sacamos? De la fórmula que vimos previamente. Al tener nuestro coeficiente de variación de nuestro control interno, nuestro sesgo de nuestra prueba de evaluación externa y aplicando la constante de 1.65. Ya yo calculé esto, ahora lo divido por la meta y ahí voy a poder tener la estimación de este índice de error total. Entonces, si nos vamos a la parte práctica, ustedes pueden establecer lo que se denomina la matriz de indicadores de competencia técnica, que es una matriz en Excel que ustedes pueden simplemente programar con esas fórmulas que vimos previamente, ya teniendo en cuenta que se coloca el coeficiente de variación estimado a partir del control de calidad interno, el sesgo, ya sea lo mejor es que sea el sesgo acumulado. Ahí el Excel nos calcularía inmediatamente el error total con la fórmula de 1.65 por el coeficiente de variación más el sesgo y empezamos a calcular los distintos indicadores. Coeficiente de variación relativo, coeficiente sobre el coeficiente meta, sesgo relativo, el sesgo sobre el sesgo meta e índice de error total sobre el error total meta. Ya más adelante ustedes podrán revisar los distintos indicadores adicionales que hay para la evaluación del desempeño de nuestras pruebas.
Eso nos mide el desempeño, pero la seguridad analítica y la eficacia en esa seguridad analítica nosotros la debemos revisar siempre con la ayuda de nuestras gráficas de Levy-Jennings, con la ayuda de nuestras gráficas de porcentaje de error total, para asegurar que nuestros pacientes se están yendo a sus consultorios y con el médico con unos resultados que son clínicamente aceptables, que no tienen errores, que puedan llegar a ser clínicamente significativos y que les pueda afectar la seguridad clínica, que es lo que nosotros en el laboratorio debemos asegurar que nunca suceda. Agradezco mucho su atención y cualquier duda que tengan no duden en escribirnos a nuestros correos de contacto. Muchas gracias.